Aquí comienza La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Una vez más, bienvenidos queridos oyentes a nuestro programa La Buena Esperanza, un grupo de apoyo para el duelo. Antes de comenzar nuestro programa, hacemos nuestra oración a Jesús de la Buena Esperanza. Jesús mío, que con la advocación de la Buena Esperanza hacéis repetidos llamamientos al corazón de los pecadores. Vedme a mí, el más miserable de ellos, postrado ante vuestra imagen. Os complacéis, Señor, en prodigar beneficios, favores y gracias sin cuento a los que acuden a ti con fe y amor. Yo os amo, creo y confío en vos, y en esta oración vengo a pediros protección en mi necesidad, y a recordaros vuestra promesa, ya que el solo nombre que habéis escogido es formal y valiosísima promesa para vuestros devotos. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Isaac Turgeman. Él ha estado aquí en nuestro programa anteriormente. Él es neuropsicólogo, es profesor de psicología y neurología en la Universidad de Albizu y también es director de la clínica de Albizu. Bienvenido a nuestro programa, doctor Isaac. Gracias, un placer regresar. Cuéntanos, antes de comenzar, si por ejemplo las personas llaman a la universidad, a la clínica Albizu, ¿a qué número ellos se podrían comunicar? Sí, el número directo de la clínica es el 305-592-7860. Y en esa clínica podemos ofrecer terapia individual, de pareja, de familia. Tratamos niños, adultos y gentes de edad. Entonces, ahí podemos ofrecerle servicio a la familia entera. Ok. Y cuéntanos sobre la clínica, otra clínica de neuropsicología donde tú trabajas. Sí, también soy neuropsicólogo en una clínica que se llama Design Neuroscience Center. El número de ahí es 305-653-5155 y es más bien un centro neurológico donde hay especialistas que trabajan con el cerebro haciendo evaluaciones y tratamiento. Doctor Isaac, ¿qué tema nos tienes para hoy? Que yo sé que es un tema muy interesante para nuestros queridos oyentes. Yo sé que vas a utilizar en cuanto pueda un vocabulario que todos podamos entender de la influencia de la neuropsicología o el cerebro, qué función tiene o cómo es afectado cuando perdemos a un ser querido. O cuéntanos primero, ¿qué es la neuroscience o neuropsicología? Sí, con mucho gusto. Para mí, mi entrenamiento siempre ha sido basado en la biología y en la psicología. Para mí siempre ha sido algo relacionado en el sentido de cómo el cerebro afecta nuestra conducta y las maneras que vemos la vida diaria. Entonces, lo que hace la neuropsicología hace esa relación un poco más explícita, en el sentido de cada emoción, cada pensamiento está relacionado al cerebro. El cerebro en sí está compuesto de 2 hemisferios y están divididos en 4 lóbulos. La zona frontal, parietal, temporal y occipital. Yo sé que esta charla no es para irnos técnicos específicos, pero es bueno saber algunos de estos términos, claro, para entender un poco cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona de una manera dinámica, en el sentido que ninguna parte funciona de manera aislada, pero en relación a otra parte del cerebro. Entonces siempre hay una conversación entre diferentes partes del cerebro para hacer cualquier acción o tener cualquier pensamiento. Pero aún con eso hay un poco de especialidad en estas diferentes áreas. Por ejemplo, la zona occipital se refiere más a la parte de visión. Es donde procesamos la información visual que entra de nuestros ojos y hacemos el contenido de una manera que podemos entenderlo. La zona temporal es la parte que está relacionada al lenguaje,
audición, pero también la manera en que entendemos la letra y lo que leemos, etc. La zona parietal es más bien tiene que ver con el cuerpo, la sensación, lo que sentimos y cómo podemos estar en un mundo de 3 dimensiones. Y la parte frontal, que es la parte que le vamos a dedicar un poco más de tiempo hoy, es la parte que se llama la función ejecutiva. Más bien es lo que supervisa las otras funciones del cerebro y nos deja hacer cosas como organizar nuestros pensamientos, iniciar una acción, iniciar un pensamiento y también inhibirnos cuando tenemos un pensamiento que queremos olvidarnos o no es adecuado al momento. So, es algo bien interesante y todas las zonas se comunican y cualquier función tan simple como agarrar un vaso o tener una conversación de mucho detalle, estas diferentes áreas funcionan de una manera de sistema. Entonces, cuando estamos hablando de algo como el luto o el duelo, es importante entender que no es una área específica, pero varias áreas en comunicación que están relacionadas a esto. Y si me permiten, puedo hablar todavía un poquito más detalle, porque quisiera mencionar el sistema límbico. Esta parte del cerebro está relacionada a procesar información emocional. Es un poco más al dentro del cerebro, una zona que está relacionada a otras áreas también, tanto como la memoria, el aprendizaje. Entonces, le quisiera mencionar que diferentes partes, porque puede ser que la vamos a hablar después, para tenerlo ya en mente, el tálamo, el hipocampo, la amígdala. A veces estos términos se comunican en la red social o lo vemos nombrar en una película o un anuncio. Siempre es bueno tener un contexto de qué es lo que se refieren estas partes del cerebro. Pero en el tema de hoy en día estamos hablando de cómo se relaciona la manera que uno procesa información, tanto información que es emocional, pero es importante saber que son las mismas áreas que utilizamos para aprendizaje, para memoria, y por eso es que nuestras memorias siempre contienen tanta emoción, porque es la manera que el cerebro funciona. No es algo separado, pero algo unido. Entonces, cuando nosotros tenemos esas memorias de un ser querido, un objeto perdido o un recuerdo, parte de la razón que no podemos recordar, que podemos tener esos recuerdos, es porque tenemos esa relación a la emoción. Entonces, cuando quedan esos recuerdos y no podemos parar de pensar sobre eso, es porque el cerebro ha aprendido a hacer eso en esas áreas. Ok. Algo que lo veo mucho en los dolientes. Primero, que el duelo es emocional, ¿sí? No es racional. Por eso, a pesar de que nos digan muchas cosas, de tratar de racionalizar la pérdida de nuestro ser querido, la persona que está en duelo eso no hace ningún cambio, ¿no? O sea, inclusive puede ser algo que ofende a la persona, ¿no? Cuando nos tratan de decir que está en el cielo, Dios lo llamó, era su tiempo, y todas esas cosas que la gente cree que con eso nos vamos a sentir mejor, realmente eso no ayuda, porque el duelo es emocional. Y también veo muchas personas en duelo que tratan de negar en alguna forma la pérdida, como tú mencionaste, que hay una parte del cerebro que se encarga de eso, ¿no? De olvidar, o me supongo que cuando hay un choque traumático también, hay gente que ese episodio lo olvida, ¿no? ¿Cómo puede el duelo afectar, digamos, el cerebro? Bueno, para empezar quiero decir que el duelo es un proceso de protección normal. Como usted está diciendo, a veces para que el ser querido no se sienta mal o para que no tenga dolor, le decimos que no piensen sobre ese tema, que todo va a estar bien, etcétera. Pero lo que estamos haciendo es disminuyendo lo que es la esencia de ser normal, de sentir una pérdida, que es parte del proceso que tenemos que pasar. Evitar eso o negar eso no hace que uno pueda procesar la información mejor, aún hace que el proceso eso dure más tiempo y a lo mejor sea hasta más severo. Eso es importante hablar sobre ese tema, que el duelo es algo normal. Sí lo hablamos en la última charla, que cuando se vuelve algo patológico es cuando es más severo, afecta la función diaria de la persona o dura un tiempo más extenso. Como ya lo hablamos, no voy a dar muchos detalles sobre eso, pero es bueno entender que
Intrínsecamente el duelo es parte normal y es algo que se siente cuando hay pérdida. Pero la manera que afecta el cerebro es un aprendizaje. Y en ese momento hay un cambio en la persona, hay un cambio en la situación, se ha perdido algo. Pero antes de nuestra charla nosotros estamos hablando sobre el tema de que hay diferentes tipos de aprendizajes y a veces como si uno mismo aprende sin saber que está aprendiendo, es porque el cerebro relaciona toda la información que uno está expuesto. Entonces la memoria no siempre es algo explícito, pero algo que se siente. En el sentido que si uno vive con una persona o iba a un lugar frecuente con una persona y regresa a ese lugar, siente que algo no está presente o que hay una pérdida. Y es porque esas cosas han sido relacionadas, no de una manera abstracta, pero en el mismo cerebro de una manera biológica. Porque el cerebro aprende relacionando información y no es siempre algo consciente. Entonces, cuando hay pérdida, esa parte del estímulo de la persona no estar ahí, el objeto, no está presente, pero la persona sigue sintiendo la reacción que hubiera sentido, pero falta algo. Entonces, eso es lo que está pasando de la manera, yo dijera, la manera en la que la persona siente, y el cerebro está tratando de aprender, ajustarte a ese cambio. Porque, como le dije, son partes que están relacionadas a memoria, aprendizajes. Entonces, ahora tiene que aprender algo diferente, pero es algo bien emocional. Es lo que tiene que aprender. El cambio es un poco más brusco en ese sentido. Pero el cerebro es bien flexible en ese sentido, que es algo dinámico que puede cambiar, que puede ajustarse a esos cambios. Entonces, yo sé que es algo que vamos a hablar en más detalle, pero en cosas de la conducta o la vida diaria puede afectar en cambios en el sueño, puede afectar la memoria, el comportamiento, la función corporal en el sentido de cómo funcionan diferentes órganos, porque cuando nosotros reaccionamos a lo que es el estrés, también es normal, el estrés es normal, pero igual que lo que estamos hablando con el duelo, depende de la severidad y cuánto dura. El estrés está ahí para protegernos y para poder reaccionar a diferentes cosas en la vida diaria, pero también, y todos los hemos sentido, en momentos de estrés, el corazón empieza a ejercitarse, palpitar un poco más rápido, los músculos empiezan a contraer, pensamos a respirar un poco más corto. Entonces, eso también pasa en momentos de estrés relacionado al duelo. Entonces hay diferentes efectos, no solamente en la manera que la persona piensa, pero la misma función de los órganos. Es como una ansiedad, lo que llamamos en duelo, ansiedad por abandono, que la gente dice, llego a la casa o a determinada hora del día o en la mañana, otros en la noche, ¿no? Ante la pérdida sienten como algo en el estómago, algo, ¿no? O aquí en el pecho, fatiga, ¿no? Lo que llamamos ansiedad por abandono, ¿verdad? Sí, y lo importante es que a veces se siente sin de verdad entender de dónde está saliendo o qué lo está provocando. Porque si uno se encuentra en una situación de peligro, es bien obvio lo que está causando esa reacción. Pero cuando no es tan obvio, cuando no es algo tangible, esa ambigüedad es como si causara que esos sentimientos se empiecen a sentir de una manera un poco más... ¿Vivida? Cierto. De cierta forma. Yo estoy leyendo el libro de Grieving Brain, que sería como el cerebro en duelo, y habla ahí que los seres humanos o el cerebro tiene un mapa virtual, ¿no? Que por ejemplo, si tú en la noche o cerrando los ojos puedes caminar por tu casa sin chocar con nada, porque ese mapa virtual está donde están localizadas las cosas. Y el libro especifica también que el cerebro le toma mucho tiempo de aceptar la pérdida, por eso relacionamos, por ejemplo, si a las 6 comías con tu pareja, ¿verdad? Y abría el garaje cuando llegaba de trabajar tu pareja, todavía esos actos que siguen siendo actuales, el cerebro relaciona, tu pareja está llegando y viene la hora de la comida y en fin, y por eso tú sigues buscando a tu pareja. Cuando ya se ha desaparecido, el cerebro todavía no lo ha asimilado
y sigues buscando, ¿no?, a tu pareja. Por eso hay gente que en los grupos de apoyo hablan que escucha a la pareja o siente sensaciones de que todavía están ahí presentes en alguna forma, ¿no? Que le preguntan a uno, ¿eso es normal? Que yo siento como que mi pareja está ahí, o escuché la voz o algo así. Me supongo que es porque el cerebro todavía está, no ha aceptado, digamos, la pérdida. ¿Hasta qué punto podríamos decir que sí es normal sentir esa sensación de que está ahí todavía? Sí, y la patología del duelo es, como hemos hablado, es cuando la severidad afecta la función diaria de la persona o cuando dura a largo plazo. Ahora, es importante saber que no son cosas fijas en el sentido que para cada persona es algo bien individualizado. Ajá. Entonces, aunque hay variedad, no se refiere que lo que esté pasando a la persona es patológico. A todo el mundo, exacto. Cierto. Pero es cierto lo que usted dijo, que como estamos hablando que el cerebro relaciona la información y a veces de una manera que no es consciente, es como si todavía cuando veo una foto o es la hora de cena, como se ha creado ese hábito y las acciones están juntas en el cerebro. Comer con esta persona, ver un programa de televisión con esta persona, ir a un lugar con esta persona. Y estamos hablando de personas, pero la pérdida se puede sentir de diferentes maneras. Está el estímulo ahí, está la hora de cena, está la comida, pero la persona no está ahí. Aunque uno está consciente que la persona está ahí, los sentimientos y todo lo que está relacionado en el cerebro se siente. Eso toma tiempo. Para mí, de una manera tangible, está relacionado cuando un paciente tiene una amputación. Cuando pierde una pierna o un brazo, sigue sintiendo. Sí, Sienten dolor. Es increíble. Sienten el dolor aunque el brazo o la pierna no esté presente. Y es porque el cerebro está tan acostumbrado a sentir información sobre esa parte del cuerpo que no sabe qué hacer en ese momento y cuesta su tiempo. El tratamiento para eso es bien interesante. ¿Oh, sí? Sí, usan tecnología virtual y a veces hasta diferentes espejos para confundir el cerebro en pensar que eso está ahí y dejar que pueda, ¿cómo le puedo decir? Relajar la mano o el brazo en el sentido que, se me viene la palabra en inglés, pero let go. Dejarlo ir. Aceptar Sí. y dejarlo ir. Ajá. Entonces, porque uno se queda bien tenso con esa pérdida cuando es parte del cuerpo, Claro. de una manera biológica en el cerebro. Yo pienso que el duelo relacionado a la pérdida de una persona puede ser bien igual, en el sentido que uno tiene que aceptar esa pérdida, no negarlo, no tratar de evitar de pensar sobre eso, pero aceptarlo y llegar a un momento que uno puede dejar a esa persona ir. Y es la misma manera que nosotros ayudamos a los pacientes relajar esos músculos que en sí no están contraídos porque la pierna o el brazo no está presente, pero de una manera centrada en el cerebro piensa que se queda así. Otra cosa que he escuchado mucho a los dolientes es que le preguntaron, ¿es normal? Yo todavía sigo hablándole a papá o a mamá, tengo la foto y yo me despido de él, le pido, cuando llego lo saludo. Ellos preguntan, ¿es eso normal? ¿Tú qué dirías para ellos? Para mí es algo bien personal. Como doctor, yo siempre tengo que ver si la persona sabe la diferencia entre lo que es real y no real, en el sentido que no es una alucinación, pero si puede distinguir esas diferentes cosas, ¿qué es lo que le ayuda a la persona a convivir? En muchas culturas, hablar con nuestros ancestros es algo normal. Tener esa conexión a los seres que no están aquí es parte de la vida diaria. Entonces, de manera patológica yo lo veo como esta persona está siendo afectada en su vida diaria en el sentido que le afecta la habilidad de poder estar en situaciones social, trabajar, ir a la escuela, le está afectando el sueño, tiene dificultades de memoria, a lo mejor no está comiendo. Ahí es cuando empiezo a ver, ok, a lo mejor es esto algo patológico, pero si una persona se siente en momentos difíciles y quiere comunicarse con un ancestro, un familiar, y más si es algo recién, pero entiende que esa persona en sí no está ahí en
en el sentido tangible, Ajá. pero que hay una conexión, para mí eso no es patológico. Exacto. Entonces, y yo creo que es bien individualizado. No se refiere que toda la gente tiene que hacer eso, pero cuando es parte de la rutina de la persona, cuando es parte de la manera de ellos poder sobrevivir, directamente o intrínsecamente no lo considerara patológico. Ah, ok. O sea que patológico tendría que ser si fuera muy frecuente y consecutivo, dijéramos, porque esto puede pasar momentos, ¿no? Digamos, el duelo es de momentos, pero patológico es cuando ya sería algo, 4 semanas llevo en lo mismo, no me quiero bañar, no quiero pararme en la cama, no quiero, ¿sí? Sí, Más o menos. y por ejemplo, imagínese en referencia a lo que estamos hablando, a hablar con un ser querido, si ahora en este momento, durante nuestra charla, yo tuviera momento que tuviera que parar y hablar con la persona que siento en ese momento. Oh, okay. Ahí empieza. Claro, es una persona, algo más explícito, Más pero, explícito. pero sí, cuando afecta a la función diaria de la persona es cuando lo estamos viendo como algo que pudiera ser patológico. Ah, ok. Interesante. ¿Qué otra cosa nos podrías decir del cerebro así? Quisiera hablar un poquito más en detalle de las diferentes áreas, Okay. nada más que para poder introducir un poco de la función que tienen. Estamos hablando de la amígdala, la corteza cingulada, que no la hablamos anteriormente, pero es parte también relacionada a lo que es la función emocional. La conectividad funcional de estas partes del cerebro también son afectadas durante trauma, durante el duelo. Como estábamos hablando antes, que el cerebro funciona de una manera dinámica, pero cada parte del cerebro tiene diferentes funciones. Es un sistema. Y en ese sistema, si algo está afectado, el sistema está afectado. Pero también, si algo ha afectado en el sistema, el resto del sistema puede compensar por eso. Ok, o sea, estoy en duelo, todo mi cerebro se afecta. ¿O hay una parte principal que se afecta que afecta a lo demás? ¿Cómo? Un poco de las dos cosas. Ok. El sistema límbico es donde tenemos la parte principal de lo que es la parte emocional. Ok. Pero eso también está involucrado en la parte de aprendizaje, de memoria, del entendimiento. Entonces, aunque esa parte específica para la parte emocional es parte de otros sistemas que también afectan la manera que una persona puede procesar información en su vida diaria. Ok. Doctor Isaac, como ya sabes, el tiempo en la radio corre y es un tema supremamente interesante, a mí me encanta. Para todos nuestros oyentes, el doctor Isaac Turgeman, si lo quieren localizar o si necesitan alguna cita, lo pueden localizar en la clínica Albizu 305-592-7860 o en la clínica de Neuroscience Psicología 305-653-5155 y serás invitado para el próximo programa y gracias por tu tiempo y darnos esta parte educativa para todos nuestros oyentes. Bueno, le agradezco que me invitaron y espero regresar bien pronto. Gracias, hasta pronto. Hemos presentado La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera.